Hola, estamos listos para compartir la palabra de hoy. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al final. Y la historia es muy conocida, es cuando Pedro camina sobre las aguas, ¿sí? Eh, bueno, Pedro es un personaje que yo creo que todos queremos mucho porque de alguna manera nos sentimos identificados con él. Y, y Dios también usa a Pedro para enseñarnos muchas cosas acerca de nuestra vida. Pasa que, por muy conocido que sea el pasaje, Dios por este pasaje o por muchos otros, que también podemos haberlo leído 4, 5, 6 veces, Dios siempre va a estar hablando a nuestros corazones. Y cada vez que habla a nuestros corazones nos hace crecer. Y cada vez que nosotros crecemos, Dios nos usa. Y cada vez que nos usa, va a querer siempre algo mayor, hasta que lleguemos a la medida de Jesucristo. Ese es el propósito que el Señor tiene. Y en todo también que lo adoremos. Y para producir eso, el Señor siempre nos va a estar hablando, incluso por medios de escritura que hemos leído varias veces. A veces escuchamos de hermanos que dicen, no, este pasaje yo lo conozco y no sé, le gustaría saber de otro. Y pasa por alto muchas verdades que va a estar hablando en momentos precisos de la vida de uno. La primera vez que uno lee este pasaje va a entender unas cosas, pero la 10ª vez que lo lee, ya habiendo crecido en el Señor, va a entender maravillas nuevas. Y eso es lo precioso que tienen las Escrituras, que Dios siempre, siempre nos va a estar hablando. Vamos a orar. Señor, así como hemos planteado, tú siempre hablas a nuestros corazones y queremos eso hoy, que nos dirijas, que nos guíes, que nos muestres aquellas cosas que aún tenemos que atesorar, aquellas cosas que quizás tenemos que desprendernos. Todo lo que tú quieres en nuestra vida para cumplir tus propósitos, para poder glorificarte siempre en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Comienza este pasaje en el 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y esta multitud, recordamos que son estos 5.000 que fueron alimentados con un milagro tremendo, ¿no? Entonces, justo después de eso, viene este episodio. Despedida la multitud, dice el 23, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces a los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y voy a tomar, después hay un pasaje que habla de una sanación de enfermos, pero quiero centrarme en este de conocido, ¿no? De Pedro caminando sobre las aguas. Lo vamos a resumir así el título, pero en rigor lo que está pasando ahí es muchísimo más que eso. Acá ocurre, vamos a ver 4 milagros. El primero es que eh, Jesús camina, no lo voy a decir en orden, Jesús camina sobre el mar. Luego Pedro camina sobre el mar. Eh, pero también se calma luego la tempestad. Y hay otro que no está acá, que está en Juan, en el capítulo 6, versículo 21, que dice, ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, una vez que rescató a Pedro, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y este enseguida es inmediatamente. ¿Por qué digo que es un milagro? Porque la velocidad con que fueron una vez que Pedro y Jesús suben a la barca fue tremenda. Porque el mar, uno dice, porque el mar ya estaba calmo, no fue más que eso. Eh,
las cosas con el Señor siempre son mejores. En el versículo 24 en Mateo dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones de tormenta, en donde todo se mueve, no sabemos para dónde va, pero lo peor es que no avanzamos y empezamos a desesperarnos, que vemos que nada de lo que hacemos rinde fruto. A veces todo lo contrario, nos vuelve para atrás y nos hace ir a situaciones penosas en que ya hemos estado antes. ¿Y cómo salimos de aquí? Y es lo que está mostrando este pasaje. En el 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, estamos hablando entre las 3 y las 6 de la mañana. Tenemos que notar que Jesús despidió a la gente como a las 6 de la tarde. Y aquí está, habían pasado por lo menos 8 horas más o más. Eh, Entre 6 u 8 horas. Y la travesía que tenían que hacer era, me di el trabajo de averiguar cuánto medía el lago, y de ancho eran 12 kilómetros. Probablemente hayan avanzado unos 8 kilómetros. También me di el trabajo de averiguar a qué velocidad anda un bote, a remos, y está entre 4 kilómetros por hora. Por lo tanto, en un par de horas deberían haber llegado al otro lado, 4 o 5 kilómetros, o en 3 horas, y llevaban como 8, y no avanzaban. Y se fatigaban de una manera terrible. Vemos también en textos paralelos, esto aparece también en Marcos y en Juan, cómo ellos, por más que trataban, no podían avanzar. En Marcos 6:48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. No avanzaban y solo se cansaban. ¿Y cuántas veces nos pasa eso en nuestra vida? Ahora, quiero hacer notar lo siguiente aquí en Mateo. En el versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y los envió solos. Y ese es el tema, que muchas veces nosotros nos vamos a sentir solos y nos vamos a preguntar, ¿y el Señor dónde está? Yo creo que te ha pasado más de una vez, a mí también me ha pasado. Y tratamos de buscar afanosamente en oración y no resulta. Eh, ¿Y qué hacía el Señor? Dice en el 23, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y acá vemos lo que el Señor dice, que siempre Él va a tener cuidado de nosotros, va a estar pendiente de nosotros. Es más, dice que Él estaba orando por los discípulos. Por lo tanto, aunque y esto es una de las primeras enseñanzas, aunque yo vea que estoy solo, aunque yo vea que no avanzo, es más, a veces que voy para atrás, que la cosa se va poniendo peor, tengo que recordar textos como estos. Siempre nos recordamos que que Pedro anduvo sobre el agua. Pero mira las cosas que está diciendo acá, que Jesús está orando por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Nunca va a dejar de hacerlo. Y recuerda esto, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, porque la fe no se siente, la fe es creer. Y créelo, porque lo dice. Él está intercediendo por ti siempre, por mal que estés. Es una linda promesa y es bueno saberlo. Por eso te digo, Dios siempre está hablando. Yo no sé cómo está tu corazón hoy día, pero si estás en una situación difícil, si ves que más allá de tus problemas no logras ver nada, por lo menos que sepas esto, que el Señor está orando por ti también. Míralo a Él, enfócate en Él. Dice después, cuando viene Jesús sobre el mar, versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y uno dice, ¿cómo no lo reconocieron? Es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que no lo reconocieron? A lo mejor la tormenta era muy fuerte, no sé, las olas eran altas y no lograban distinguir quién era. Pero vemos nuevamente en Marcos, que nos va a decir en el capítulo 6, 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y en muchos textos vamos a ver que reconocían al Señor y después como que lo desconocían. ¿Por qué? Y esto es clave, porque aún estaban endurecidos sus corazones. Muchas veces por las circunstancias que nosotros podemos estar viviendo, por las aflicciones que a veces nos ahogan, vamos a dedicarnos a mirar esas cosas
y nuestro corazón se va a quedar con lo que ven nuestros ojos, no con lo espiritual. Y nuestro corazón, aunque sea en algún grado, va a comenzar a endurecerse. Yo no estoy diciendo que se endurezca y hacerte, no, no. En algún grado que no te permita ver las cosas del Señor en tu vida. Como está diciendo acá, no lograron saber que era Jesús el que venía. Solamente vieron a alguien que venía más rápido que ellos. Pero el Señor está ahí siempre. Y cuando nuevamente sentimos esto de que no vemos al Señor en ninguna parte, y como dije recién, aunque estemos orando, tratando de buscar y no nos vemos que pase nada, busquemos a lo mejor en nuestro corazón, hay algo ahí. A lo mejor estoy tan preocupado de mí que dejé de ver todo el resto. Estoy tan preocupado de hacer las cosas en la forma correcta, que las cosas se tienen que hacer así y no de otra manera, que tampoco dejo que el Señor me muestre lo que Él quiere. Y a veces hay cosas que son distintas a las que yo pienso que son. O, dicho así, francamente, ¿no? No soy yo el que tengo la razón siempre. Hay que escuchar a veces al Señor, verlo a pesar de las olas, es lo que estaba enseñando acá. Luego dice 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Uf, es lo que más da el Señor, por eso hay que buscar al Señor siempre. Yo soy, no temáis. Y esta promesa de no temer la vemos a lo largo de toda la palabra. Y decimos, gracias Señor, porque tú dices, siempre nos está diciendo que no tenemos que tener miedo, pero tenemos miedo. ¿Por qué? Porque aún no hemos aprendido a vivir confiando tanto en el Señor que aún los miedos dejarlos en su mano para ver qué es lo que Él va a hacer. Dejar de mirarnos un poco nosotros mismos. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, a ti sobre las aguas. Y el tema, no es que Pedro dijo, qué entretenido, si él camina sobre las aguas, yo también podría hacerlo. Yo pienso cuando yo era más joven, quizás si hubiese estado ahí en la barca, hubiese hecho eso eh, por el tema de la aventura. No está hablando algo así. Pedro acá está hablando por fe y está diciendo, Señor, y es interesante porque ¿qué está reconociendo en él? Que es el Señor, que es el que tiene poder y que si el Señor llama para que te manda a hacer algo, entonces Él te va a dar todo lo necesario para que tú puedas hacerlo. Y en el fondo eso es lo que está diciendo Pedro. Señor, si tú me mandas a que yo camine sobre las aguas, tú me vas a hacer caminar sobre las aguas. ¿Y qué le respondió el Señor? Ven, lo mandó. Y le dio entonces el poder de caminar sobre las aguas. No es la superficie donde uno esté caminando el tema, sino que es esa fe de saber que cuando el Señor te llamó a algo, te capacita para hacerlo. Y es interesante, dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero conocemos la historia que vio las olas, escuchó el fuerte viento, tuvo miedo y se hundió. Eh, la enseñanza es obvia, ¿no? Cuando nosotros cambiamos el enfoque, si dejamos de ver a Jesús en nuestras vidas, al Señor en nuestras vidas, vamos a ver cualquier cosa que nos va a llevar a cualquier parte, generalmente para abajo. Es fuerte, pero sí. Y todo el pasaje nos está mostrando algo interesante, ¿no? No necesariamente vamos a ver al Señor, muchas veces vamos a estar en aflicciones, tenemos entonces que preguntar en qué está nuestro corazón, cómo está funcionando nuestra fe, cuánto le estoy creyendo al Señor, estoy oyendo lo que Él dice, estoy convencido de que si Él me llamó a algo, Él me va a dar todo lo necesario para cumplir aquello para lo cual Él me llamó. Si todo eso lo estoy entendiendo, entonces nunca tengo que sacar los ojos del Señor en cualquier cosa que yo esté haciendo. eh, a veces uno lo pueden acusar de, oh, que espiritual el hermano. Suena como un piropo, por decirlo así, pero uno a veces lo siente como que lo están tratando mal. La verdad, el Señor se agrada de eso. Y nosotros tenemos que agradar siempre al Señor, no a los hombres. Tenemos que crecer en estas cosas y vivir con ese gozo de poder salir de la barca y hacer lo que el Señor nos ha mandado. ¿Cuánto nos va a costar eso? A lo mejor mucho. A lo mejor varias veces vamos a sentir que nos ahogamos, pero el Señor te saca siempre. Soy yo, no temáis. ¿No dice eso?
Y Pedro acude al Señor y le dice, Señor, sálvame. Y al momento, impresionante esto, al momento, no demoró nada. Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aún uno ve el amor, ese amor tan tierno del Señor, que a pesar de que nosotros fallamos, Él nos ayuda siempre y nos enseña. Cuidado con tu fe, no dudes. Y es bonito saber eso, no solamente que no nos critica, que estamos acostumbrados en este mundo a ser criticados. El Señor no hace eso. El Señor nos enseña, nos ayuda, nos sostiene y nos dice, no temas. Este pasaje es impresionante la riqueza que tiene en muchos detalles y uno pudiera seguir ahondando en más cosas que hay acá. Pero quería compartir con ustedes hoy eso que me llegó a mí, que muchas veces nos vamos a sentir solos, pero no temas, porque el Señor está intercediendo con nosotros siempre. El Señor nos va a tomar de la mano y nos va a enseñar a no caer de nuevo y cómo salir adelante. ¿Por qué? Porque el que nos llamó tiene todo el poder para que nosotros podamos cumplir el propósito y de esa forma glorificarlo. Da lo mismo que sea la tormenta, porque vamos a pasar tormentas, ¿sí? Dios te bendiga.